Oli, oli, nuevo martes, nuevo episodio. Hola, soy Connie. Qué rico que están acá, me hacen feliz. ¿Pueden creer que Soy Esencial Podcast es escuchado en 14 países? ¡Ay! Así que sí, me hacen feliz, es verdad. Y estoy muy contenta de poder tener esta instancia que está comenzando a ser terapéutico. El poder manifestar todas estas ideas que tengo y decirlas en voz alta ha sido muy, muy, muy sanador para mí y estoy muy agradecida de poder compartirlo con ustedes. Corazoncitos para todos. Y antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca esta semana, quiero que te tomes un momento para que puedas ser consciente de ti. Si puedes detener un segundo lo que estás haciendo, si estás conduciendo, por favor no dejes de conducir. Pero si puedes parar un segundo, solo respira. Si puedes cerrar tu ojito un segundo, ciérralos, respira y siente tu cuerpo. Siente tus piernas, los músculos de tus piernas, siente tu abdomen, tu espalda, hombros, el cuello. Siente tu mandíbula y sé consciente de cómo comienzas a relajar el cuerpo. Date este segundo para poder conectar contigo, para que puedas ser consciente de lo que estás haciendo, dónde estás y qué sientes. Puedes observar cuál es el olor que estás sintiendo, la música que estás escuchando, etc. Ahora da una última respiración profunda y abre tus ojitos y aquí estás, bienvenido de vuelta. Este ejercicio lo puedes hacer cada vez que te sientas muy ansioso o ansiosa y cada vez que necesites un break de lo que sea que haces. Y ahora sí, vamos a este tema que me parece muy, muy entretenido. Y es que realmente siento que dar cringe es como un arte. Me van a entender. Partamos primero con qué es dar cringe o ser cringe. En realidad no sé si es dar cringe o ser cringe, imagino que es dar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es esta sensación de vergüenza ajena. Cuando ves a alguien que hace algo y a ti te da mucha vergüenza, como ni siquiera te puedes imaginar que a ti te pase eso. Porque no, qué vergüenza, ¿cómo está haciendo eso? Pero para mí el cringe es libertad. Y voy a defender mi punto. Es mucha, mucha libertad. Porque meditemos, a ver, meditemos. ¿De dónde viene esa vergüenza? ¿De dónde nace que a ti te dé vergüenza algo que hace otra persona? Esa vergüenza nace de nuestras propias estructuras y patrones mentales, no de otro lado, que nadie los engañe. Bueno, también de las estructuras sociales que nosotros compramos, pero es de esta concepción que tenemos del mundo, de cómo funciona, de lo que se debiera y no debiera hacer, y creamos toda una idea de esto. Y desde esa idea nos dedicamos a juzgar. Y eso es cringe, es solamente eso. Y la verdad es que siento que creo que este sentimiento habla más de nosotros mismos que de la persona que te da esta vergüenza. Porque si te da vergüenza es porque eres tú quien no se atreve a hacerlo. La otra persona ya lo hizo. Pero eres tú quien no se atreve y te avergüenzas. Y nos avergonzamos por estos estándares como de bien visto o lo correcto socialmente. Entonces, desde ahí viene nuestra limitación y el juicio a la persona que no se limita. De verdad que me parece muy fascinante esto porque sé que como grupo social nos gusta chismosear y nos gusta criticar a la persona que en un factor común nos da cringe. De hecho, esto es algo que he escuchado en otros podcasts y que yo afirmo, así que lo voy a decir aquí también. El chismoseo, el arte de chismear, fortalece vínculos. Porque ¿qué más efectivo que hablar con tu colega amigo, ese típico amigo colega que tenemos en el trabajo? Hablar de esa persona que no te agrada, que hizo mal un trabajo, o de tu jefe al que le puedes tal vez criticar mil cosas porque con tu colega amigo comparten las mismas rabias porque trabajan ahí mismo. El chismecito fortalece vínculos porque nos sentimos comprendidos. Entonces, imagínense, esta persona sobre la que tú chismoseas hace algo que te da cringe. Así que yo realmente creo que el cringe en este punto se transforma como una generación de vínculo
o un fortalecedor de vínculos súper importante. Y ojo, esto no quiere decir que esté de acuerdo con que chismoseen sobre otra persona, pero es que parte de por qué nos permitimos sentir cringe es porque qué divertido es hablar de la otra persona que no te cae bien. Y la verdad es que cuando estamos en esa posición, de alguna forma nos empezamos a creer dueños de la verdad, dueños de lo que se debe y lo que no se debe hacer, de lo correcto y lo incorrecto, y juzgamos un montón. Pero en el momento de que alguien nos juzgue a nosotros, nos duele y nos ofendemos, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes, pero yo sí, me pongo a llorar. Y no es porque sea llorona, es porque soy demasiado llorona. Pero bueno, por esto es que nos da miedo dar cringe. Y para no arriesgarnos siquiera, es que nos limitamos un montón y se genera este círculo vicioso de no me atrevo porque me da miedo, pero el otro sí se atreve, entonces lo juzgo y gira que gira la rueda. Así que comencé a definir cringe como no me atrevería a ser o hacer lo que está siendo o haciendo la persona a la que estoy juzgando. Y este tema a mí me parece muy entretenido porque yo tengo historia con el cringe. Mucha historia. Y todo se remonta a mi infancia. Mi padre me hacía pasar vergüenza en lugares públicos como un supermercado. Cosas ridículas. Se ponía a hablar fuerte, a decirme cosas como, hija, tanto tiempo que te he extrañado, que no te veo, y hablando como con acentos distintos, etc. Y para mí era tan vergonzoso. Mi papá me decía que era para que yo entrenara mi capacidad de que no me importara lo que pensara el resto. Yo creo que lo hacía de diversión solamente. Pero eso, sumado a que yo desde muy pequeña bailaba en una escuela de danza y tenía estas presentaciones con escenario público, con todo el tema, de muy niña fui trabajando mi vergüenza frente al público. Y todo eso derivó en que a mí no me diera tanta vergüenza estar frente al público o exponerme. Aunque todavía me da vergüenza el podcast. Pero bueno, es parte de a dónde vamos a llegar. El asunto es que estas dos cosas, la vergüenza que me hacía pasar mi papá y toda mi experiencia en escenario, creó un monstruo que no tiene vergüenza, pero ha sido la herramienta más útil para atreverme a dar pasos, a exponerme o a mostrarme. Y siento que lo más importante que ha sido la herramienta que me ha permitido manifestarme. Entonces, cuando tú entiendes que este sentimiento de vergüenza ajena, el que otra persona te dé cringe, no es más que tú juzgando a otro. Punto. Pero lo más importante es que eres tú juzgándote a ti mismo, porque automáticamente piensas, no es algo que yo podría hacer, me moriría si me pasara a mí, no me atrevo a exponerme porque me pase algo similar. Y terminas en una jaula mental, una cárcel mental, me encanta ese término, cárcel mental, de la que no puedes salir, no te puedes manifestar, no puedes hacer las cosas que tú quieres hacer y no te atreves a salir de tu zona de confort por miedo al juicio externo. Por eso el título de este episodio se llama La libertad de dar cringe. Pero ok, ya entendemos de qué se trata esto, cómo lo cambiamos, porque a mí me va a seguir dando vergüenza que mi vecina siga subiendo videos de ella cantando cuando lo hace horrible. ¿Cómo cambio? ¿Cómo hago este reseteo mental para dejar de tener este sentimiento como de vergüenza ajena? Y por consecuencia dejar de limitarme a mí mismo. Y aquí me nace la necesidad de explicarles, de hacerles una pequeña intro a la manifestación, pero no esta manifestación que vemos por redes sociales que es cómo hago que aparezca esta cantidad de dinero, cómo hago para cambiarme de trabajo, esta manifestación de manifiesto mi casa de mis sueños. No, hay una manifestación previa de la que no se habla mucho y que para mí es base esencial de cualquier proceso de concientizar la manifestación. Paréntesis, hablo de concientizar la manifestación porque en realidad estamos manifestando todo el tiempo. No es que, uy, voy a comenzar a manifestar. No. Tú ya manifiestas, estás manifestando en este momento. Así que ojo piojo con los pensamientos que tenemos, porque esas son manifestaciones. No puedo creer que dije ojo piojo. Y esta manifestación es la manifestación de nosotros mismos. Yo sé que ustedes están pensando, ¿de verdad otra vez nosotros mismos? ¿Ya va a hablar del autoconocimiento? Sí, voy a volver a hablar del autoconocimiento, porque tenemos que aprender a manifestarnos de forma clara y honesta sobre quiénes somos. Y la manifestación de nosotros mismos, yo sé que va a sonar sencillo, pero no es tan sencillo de hacer.
es tener pequeños actos que sean consecuentes contigo mismo. ¿Y por qué no es tan fácil de hacer? Porque muchas veces lo que es consistente o consciente contigo mismo no es consistente para tu entorno, para el exterior, para lo social. Entonces es algo súper difícil de mantener. Y para poder ser claros y honestos, autoconocimiento, pero no el autoconocimiento solo. Tenemos que hacerlo junto a un trabajo de autoconcepto. En el episodio pasado, el de vínculos, les dejé un tip para trabajar el autoconcepto por si acaso. Y bueno, necesitamos este trabajo de autoconcepto para crear esta fortaleza con nosotros mismos, creer en nosotros mismos, tener la confianza plena de que sea cual sea el resultado del trabajo de autoconocimiento, podamos manifestar lo que somos realmente sin miedo a que nos vayan a juzgar. Así que bueno, ya tenemos la base, pero ¿cómo rayos nos manifestamos? Lanzándonos al vacío, punto. Por eso es tan importante el trabajo anterior, porque no te lanzarías al vacío sin paracaídas. Necesitas tener la certeza de que pase lo que pase, te vas a sostener y no te va a importar lo que opinen los demás. Y es difícil porque yo lloro, soy súper sensible y trabajar esto ha sido súper complejo, pero la mejor forma que he tenido para resolverlo ha sido lanzándome al vacío, con mi paracaídas de autoconocimiento y autoconcepto trabajado. Y para ser honesta, me sigue dando mucha vergüenza que vaya a dar cringe con el podcast, por ejemplo. Se me hace súper extraño editarlo, escuchar mi voz y enfrentarme a esto. De hecho, hablando de voz, mi voz está súper rara. Creo que me estoy resfriando. No creo que sea alergia. Siento que puede ser un resfriado, así que perdón mi voz. Y esas son las clases de cosas que me dan vergüenza. Pero está bien, porque si nunca lo hubiese intentado, nunca hubiese sabido que lo escuchan en 14 países. O sea, lo escuchan hasta en Serbia. Hay personas en Serbia que escuchan el podcast, así que saludos a los de Serbia. Y más allá de que aprendamos a manifestarnos, tengamos la seguridad, etc., cuando logramos este paso, sucede algo increíble. Dejamos de preocuparnos de lo que hagan los demás. E incluso comenzamos a ver las acciones que nos daban vergüenza de los otros con valentía. Empezamos a comprender de que la otra persona tiene que ser muy valiente para intentar o hacer lo que hace. Es muy triste saber de que hay muchos talentos desperdiciados por la vergüenza, por el miedo al que dirán, porque haya otro que te vaya a humillar. Y hay muchas personas, y yo creo que todas, y no lo digo desde un positivismo tóxico, lo digo por la diversidad que es el ser humano, todos tenemos algo que entregarle al mundo y a veces no nos permitimos entregarlo por miedo. Cuando le puse más ojo a todo esto en mi vida y dejé de juzgar hacia afuera, porque yo igual era súper juzgona, o sea, todavía sigo juzgando, pero menos. Si vamos a hacer un podcast, que sea honesto, si no, ¿para qué? Y comencé a alegrarme. Hoy me alegra cuando veo personas atreverse a, no sé, subir un video de ellos cantando, actuando, suben una parte de su casa que se sienten súper orgullosos, hacen videos de ellos mientras viajan, por ejemplo. Todos los etcétera habidos y por haber. Ahora lo encuentro lindo, encuentro hermoso que se atrevan. Y simplemente, para mí, el sentimiento de cringe desapareció, porque fue como un trabajo en conjunto. Lo estoy trabajando conmigo y lo estoy trabajando hacia afuera. Y encuentro realmente fascinante que el haberme liberado de mi cárcel mental, de los límites que yo misma me ponía, terminó en que yo ya no sintiera cringe o tanto cringe por las acciones de otras personas. Y de todas formas, siempre voy a considerar muy importante trabajar, no para dejar de sentir esta vergüenza, sino que trabajar para uno poder tener una fortaleza con uno mismo. Siento que el objetivo principal siempre tiene que ser ese. Mucha gente no puede evitar estar a la defensiva o el exponerse por abusos que haya sufrido cuando eran niños, tal vez por sus hermanos o sus primos o compañeros en el colegio. La propia experiencia en la infancia a muchas personas le hizo quebrar esta confianza consigo mismo. Que si yo digo algo me van a molestar, que si yo me pongo a llorar me van a hacer bullying. Entonces en estos casos siempre el trabajo va a ser mucho más intenso, porque existe todo un bloqueo de poder manifestarse como uno es. Y es importante que trabaje en esto, ojalá con un terapeuta clínico. Ahora, también hay que tener en cuenta de que el hecho de que tú te manifiestes como eres no quiere decir que necesariamente le vas a agradar a todo el mundo. Hay personas que sí van a resonar contigo e incluso te van a admirar un montón, como hay otras que les va a generar todo lo contrario.
pero ese ya no es tu problema. No nos tomemos las cosas personal, porque hay personas a las que les vas a dar cringe. Porque, como dije en un principio, cuando tú sientes cringe, eso habla más de ti que del otro. Aquí es lo mismo. Si tú das cringe a alguien, eso va a hablar más de esa otra persona que de lo que tú estás haciendo. Entonces no te lo tomes personal y deja que esa otra persona trabaje sus propios asuntos a su propio ritmo. Porque que esté viviendo eso no quiere decir que sea una mala persona. Simplemente no engancha contigo y tiene asuntos que resolver. Punto. No es personal. Es más, a veces nos tomamos las cosas tan a pecho. Me encanta esa frase, es como a pecho. Nos tomamos las cosas tan intensamente, tan personal, cuando la mayoría de la gente no está ni ahí con nosotros. De verdad, están todos tan metidos en sus propios mundos que mucha gente ni siquiera le importa lo que tú estás haciendo. Yo sé que a mucha gente no le importa que yo tenga un podcast. Y todas esas emociones son súper válidas y ninguna es personal contra mí o ninguna va a ser personal contra ti. Por eso está bonito preocuparse de uno, lo que uno hace, lo que uno quiere entregar e ir soltando tus cárceles mentales para poder ser cada vez más libre y poder dar cringe en paz. Y bueno, eso es todo. Hoy el episodio era más cortito porque mi voz se está muriendo. De hecho, se escucha yo creo que un poco extraña. Pero a pesar de eso, me aparecí otro martes. Ustedes saben, yo les he contado lo difícil que es para mí, porque yo me declaré procrastinadora en el primer episodio, así que entienden lo difícil que es, pero aquí estoy presentándome, a pesar de mi voz media muriéndose. Les deseo un resto de semana muy bello. Tómense su cafecito, disfruten, ya saben, romanticen los desayunos, disfruten su día a día. De hecho, los quiero invitar a eso. Para el próximo martes, cuando vayan a escuchar el podcast, tengan su cafecito preparado, o un tecito, o agua, o lo que sea, cómanse una naranja, pero algo que les guste mucho y disfrútenlo y dense ese momento para ustedes. Porque a veces estamos tan apurados, tan arriba de la máquina que funcione ya, que nos olvidamos de darnos un ratito para nosotros durante el día. Así que consideren este el ratito para ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Bye.